Bienvenidos, es una alegría estar aquí ante todos ustedes. Veo que son muchos y que se van sumando por los próximos minutos. Seguramente van a sumar muchísimos más. Vamos a empezar por leer algunos de sus comentarios en el chat porque tenemos muchísimas personas conectadas, ¿no, Carla? Sí, sí, así es. Tenemos un montón de saludos, veo acá un montón de nombres conocidos y la verdad que estoy muy contenta de estar acá en este cierre de esta primera parte del ciclo de capacitaciones de la Red Federal de FOPEA. ¿Los leemos un ratito, Julio? A ver. Dale, dale, dale. Tenemos acá a Antonio, Miguel Castro, que nos saluda desde Salta, Argentina, Roxana, que nos saluda desde San Pacho, Córdoba, Florencia, desde Avellaneda, nos dice que sintió el show. Qué bueno, Florencia, era un poco la idea, arrancar con Power. Milton Galarza, que nos saluda desde Chaco, Pamela, también de Salta, Mauricio, misma provincia. Marisol Pérez, que saluda desde Escobar. ¡Wow! ¿Cuántas personas acá saludando? Y ya somos más de 186 personas conectadas, Julio. Oh, perfecto, perfecto. Esto es maravilloso, Carla, porque esto es una muestra clara de por qué desde FOPEA apostamos cada día más, ¿no?, a la capacitación. Porque en verdad la capacitación ya no es una opción para el periodismo, es una obligación. Porque estamos obligados a hacer mejor periodismo. ¿Y cómo hacemos mejor periodismo? Lo hacemos con calidad. ¿Y cómo conseguimos la calidad? Pues estando en capacitación permanente, en un modo de capacitación constante. Yo, de mi parte, tengo la suerte de ser miembro de la Red Federal de Capacitación de FOPEA con un grupo maravilloso de colegas con quienes seguramente ustedes habrán estado en distintas oportunidades, ¿no? La mayoría probablemente la conozcan a Carla, que es la coordinadora del grupo, pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para saludar en nombre de la Comisión Directiva de FOPEA, para agradecerle profundamente el esfuerzo que ponen todo el tiempo Alex López, Judith Córdoba, Fernanda González Riachi, Pablo Oro, Mauro Decker Díaz, Ítalo Dafra, Roberto Escardo, un grupo de gente que realmente ha mostrado un profundo compromiso con FOPEA y que eso lo traducen en el esfuerzo por llevar la capacitación a cada vez más personas, lo cual nos enorgullece. Porque FOPEA nace sobre dos pilares, claramente. La primera es la defensa de la libertad de expresión y la segunda es fomentar la calidad en el periodismo. Y la calidad, insistimos, debe surgir de la calidad. Así que cedo el espacio para que Carla presente a nuestra invitada de hoy, que de calidad y de buen periodismo, quizá debe ser una de las que más sabe. Carly. Así es, muchas gracias, Julio. Y la verdad que está buenísimo eso que mencionabas, 100% de acuerdo con respecto a la importancia de la capacitación y también con esto de mencionar a todas esas personas que forman parte de esta red, que eso es súper importante, y aprovecho para sumar también a Majo Grillo, también que estuvo coordinando y dando una mano enorme también en la organización de este proyecto. Pero bueno, acá yo voy a estar en el rol más de moderadora y voy a pasar a contarles, antes de presentarles a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy, voy a contarles un poco sobre la dinámica y para empezar estarán viendo que esta capacitación está siendo grabada y esto, aviso, en principio es para uso interno de FOPEA, pero sí esperamos poder en un futuro editarla y subirla a YouTube para que puedan verla más adelante. Otro tema sobre el cual nos consultan siempre quienes vienen a las capacitaciones es tema certificados. Sobre eso, buenas noticias. Todas las personas que hayan estado al menos la mitad de esta clase van a recibir por mail la semana que viene un certificado de participación. Lo único, sí les pido que chequeen, es que estén conectados acá en esta sala con su mail, porque si no, es muy probable que ese certificado les llegue por mail a la persona equivocada, por ejemplo, si están conectados desde el Zoom de sus hermanos, por ejemplo. Así que chequeen eso, por favor, si quieren chequear su nombre para que veamos quiénes son, buenísimo también, se pueden renombrar haciendo clic sobre sus nombres y seleccionando los tres puntitos y cliqueando renombrar.
Vamos a estar ahí con Julio aceptando a quienes se vayan sumando, pero bueno, con respecto a la dinámica, este taller, ustedes saben, dura 2 horas. La idea es que la presentación de Sandra va a estar dividida en 2 partes, por lo cual van a haber 2 espacios para preguntas, y está bueno que aprovechemos y saquemos el máximo provecho posible de esos espacios, así que vamos a estar moderando con Julio ahí el chat y ordenando sus preguntas para que lleguemos a contestar la mayor cantidad posible. Así que les pido que traten de usar el chat general justamente para estas preguntas relacionadas al contenido. Si tienen alguna duda más operativa o puntual, siéntanse libres de hablarme a mí directamente, como para no spamear y abrumar al chat general al que estamos viendo estas 225 personas que estamos conectadas en este momento. Así que, dicho esto, voy a pasar a presentar ahora sí a nuestra invitada de hoy. Sandra Crucianelli es coordinadora de la unidad de datos Infobae y es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Les cuento que también recibió la beca Knight del Centro Internacional de Periodistas y es instructora del Knight Center de la Universidad de Texas. Sandra imparte talleres sobre temas como inteligencia artificial, periodismo de datos, herramientas digitales para periodistas en muchísimos espacios, y para mí es un honor enorme contar con su presencia hoy, porque bueno, ya lo dijo Julio, pero repito, es una de las máximas referentes de la región. Así que nada, quedo atenta y súper ansiosa por escuchar todo lo que tenés para compartirnos, Sandra. Gracias, Julio. Bueno, gracias, Carla, por la cariñosa bienvenida. Bueno, y les doy la bienvenida a todos. Estoy un poco emocionada de ver ahí 232 participantes de distintos puntos del país. Yo recién cuando Carla estaba hablando iba leyendo, soy de Mendoza, soy de Rosario, soy de Córdoba, soy de La Pampa. Me sentí muy emocionada porque yo vivo en Bahía Blanca, yo me encuentro físicamente en la ciudad de Bahía Blanca. Todo el trabajo que hago lo hago desde Bahía Blanca, y creo que eso puede servirles, no sé si de inspiración, ¿no? Pero por lo menos para demostrar que también desde el interior se pueden hacer muchas cosas, en especial cuando manejamos las herramientas digitales, cuando estamos conectados a través de la internet con el mundo, digamos. Las fronteras, no hay fronteras de provincias, no hay fronteras de países, incluso las investigaciones transnacionales. A mí me tocó participar en Panama Papers, Paradise Papers, Implant Files, las últimas de Panama Papers en adelante, las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Todo lo que hice lo hice desde Bahía Blanca, accesando bases de datos enormes, porque yo recuerdo la primera que fue Panama Papers, eran 12.7 millones de documentos, y hubo que aprender, porque es cierto que estamos aprendiendo todo el tiempo, hubo que aprender a accesarlos, hubo que aprender medidas de seguridad digital, hubo que aprender sobre nuevos formatos, hubo que aprender sobre lenguajes de programación, porque cuando hay volúmenes de datos muy grandes, se requieren competencias que son de otros profesionales, como los programadores, ingenieros de sistemas, desarrolladores, que son los que nos ayudan y trabajan mano a mano con nosotros. Yo estoy al frente de la unidad de datos de Infobae. Somos 4 personas, 2 periodistas de datos, Mariel Fitzpatrick e Iván Ruiz. Yo hago la parte de análisis y procesamiento de datos, o lo que sería la minería de datos, y nuestra programadora, desarrolladora, Daniela Sivener, que es la que cuando hay un volumen muy grande de información, por ejemplo, el dataset de datos abiertos de coronavirus, que es un archivo gigante, tan grande que a veces ni siquiera lo podemos descargar en nuestra computadora, tenemos que recurrir a un programita especial, hacer correr ese programa para que descargue. Es tan grande, ustedes imaginen que por cada persona confirmada positiva en el país, por cada fallecido, por cada sospechoso, hay una fila en una tabla. Es decir, es una gigantesca tabla
con más de 17 millones de filas, y creo que son 27, 28 columnas. Entonces, para que tengan para que podamos cuantificar y darle una magnitud a la cantidad de información que uno está manejando a veces, y es lo que define, la característica que define principalmente al periodismo de datos, porque a veces me preguntan, bueno, Sandra, ¿pero qué cosa es el periodismo de datos si todo el tiempo, desde los tiempos inmemoriales, venimos usando datos en periodismo? Es cierto, todo el periodismo está basado en datos. Lo que pasa es que aquí, en esta disciplina, que en realidad no se llama periodismo de datos, sino se llama periodismo de base de datos, usamos un volumen muy grande de información. Es decir, el periodismo de datos o periodismo de base de datos es el periodismo de investigación de siempre, como lo conocemos desde fines del siglo XIX, con la característica que tenemos un volumen muy grande de información, ya que en los últimos años venimos observando que circulan por la autopista informática un volumen creciente de información que muchas veces requiere del auxilio de otras ciencias, como la programación, el conocer de lenguajes de programación, para poder acceder a estos datos. ¿Y por qué es importante? Y es importante porque, por ejemplo, si tenemos una secuencia temporal sobre de qué muere la gente en la Argentina, y un conjunto de datos que va del 2005 al 2019, como hoy se puede consultar en línea eso, en el sitio de Gobierno Abierto de la República Argentina. Y bueno, ¿cómo hacemos muchas veces para poder encontrar patrones de repetición, para encontrar noticias ocultas en ese gran volumen de datos? Y a veces los conjuntos de datos son tan grandes que, como les digo, ni siquiera los podemos abrir, tenemos que particionarlos o crear una estrategia para poder consultar esa base de datos. Muchas veces es tan grande que se requiere la descarga, crear una nueva base de datos nuevas con lenguajes de programación para poder hacer las consultas necesarias. Y por eso, en las unidades de datos, en todas las unidades de datos del mundo, siempre al lado del periodista de datos, del analista de datos, está trabajando el programador, porque sin ese auxilio, a veces me preguntan, ¿y se podrían hacer cosas? Sí, se podrían hacer algunas cosas, no todas. Les cuento un poco la historia de dónde viene el periodismo de datos. Yo creo que el primer gran paso se dio en la década del 60, cuando nace lo que se conoce como periodismo de precisión. Philip Meyer fue el primero en usar técnicas de la investigación social como los censos o la estadística inferencial, me estoy refiriendo concretamente a encuestas. Fue el primero en usar tablas en una sala de redacción, porque hasta ese momento, hasta los 60, todo era texto, texto, texto. En la medida que se incorporan la tabla como un elemento de trabajo, como un elemento ordenador para ver los números, de dónde se va hacia dónde se llega, cuál es el mayor valor, cuál es la variación porcentual que afecta para una variable más a una provincia con relación a la otra, cómo hacemos para comparar provincias que tienen tamaños poblacionales completamente distintos, entonces tenemos que usar medidas de proporción sobre una misma base poblacional, por ejemplo, cada 100.000 habitantes para comparar provincias, o cada 1.000.000 de habitantes si queremos comparar países. Bueno, entonces entran a jugar algunas variables de conocimientos que necesitamos tener, algunos conocimientos de matemática, no muy avanzados, pero sí algunos conocimientos sobre cómo resolver operaciones matemáticas sencillas, algunos conocimientos de estadística, para saber qué diferencia hay entre una curva lineal y una curva exponencial, como todos aprendimos en esta pandemia a la fuerza, pero, digamos, bastante antes de pandemia, los periodistas de datos ya manejábamos ese tipo de información para poder entender, por ejemplo, la variación de un presupuesto. Vamos a suponer que queremos analizar el presupuesto de educación en la última década, o pudiéramos hacer una serie temporal más larga, 2 décadas, cómo ha ido cambiando con los sucesivos cambios de gobierno con relación a una base, esa partida presupuestaria. Bueno, estaríamos trabajando con un volumen de información muy grande
pero necesitaríamos estos mínimos conocimientos de matemática, de estadística, de procesamiento de datos, para poder hacer un análisis que arroje resultados consolidados. Llamamos consolidados cuando ya hicimos las pruebas necesarias de que los cálculos son correctos, de que se ha chequeado la información y de que ha pasado ciertos controles de calidad, como en la mayoría, después si quieren hablamos de eso, los controles de calidad que deben haber en todas las unidades de datos, ¿sí? Así sucede a lo largo del mundo. Ahora, desde que apareció Philip Meyer con su Periodismo de Precisión, que fue un libro, yo les recomiendo que si lo pueden, se consigue en Buenos Aires y está en español, es un libro excelente, un libro que a mí como que me abrió la cabeza y me dijo, uy, pero hay otro mundo, digamos, puedo encontrar primicias en las tablas, puedo encontrar noticias en las bases de datos, noticias que otros no ven, y eso siempre me interesó muchísimo, ¿no? No nadar sobre la superficie, no quedarme en lo que hablan, en lo que dicen las personas, sino ir a rescatar a las profundidades de la web, a una parte de la web que es bastante más profunda de lo que nos muestra Google cuando hacemos una búsqueda simple, que ponemos 2 o 3 palabras y nos tira unos resultados. A mí me interesó siempre mucho el proceso de ir mucho más profundo a lo que se conoce como la Deep Web, que ya se va con algunas herramientas más específicas de trabajo. Por un lado, la búsqueda avanzada de Google, pero más específicamente el acceso a las bases de datos. Y este proceso no es nuevo. Ya en los 90 yo ya trabajaba con tablas, incluso las primeras tablas, cuando aún no había llegado, yo trabajaba en ese entonces en un medio gráfico, pero siempre me interesaron los números, porque mi formación académica no proviene del periodismo, de hecho yo nunca estudié periodismo, pero sí estudié en la Universidad de Bioquímica, una carrera que de repente no tiene nada que ver con el periodismo, pero yo quería hacer, por aquellos años, fines de los 70, principios de los 80, periodismo científico, que estaba muy de moda en los 80, era como, estaba en pleno auge, y me parecía que una carrera científica, donde hubiera un poco de matemática, un poco de física, un poco de biología, un poco de anatomía, me iba a ayudar, que esa carrera me iba a ayudar a ser mejor periodista científica, carrera que nunca terminé, pero llegué hasta el último año, y me dio esas materias que pude aprobar y que pude estudiar en la universidad, me dieron un panorama muy amplio sobre temas que tuvieron que ver con pandemia. A mí me ayudó muchísimo en la pandemia haber estudiado inmunología, haber estudiado matemática y estadística, y mucho antes de pandemia, en los 90, se comienza a poner en práctica a nivel mundial algo que se conoce como CAR, es por sus siglas en inglés, o PAC por sus siglas en español, que es periodismo asistido por computadoras. Es cuando la computadora entra a la redacción. Yo recuerdo muy bien ese paso porque comencé mi carrera periodística escribiendo con la Olivetti, con la máquina de escribir con papel y tinta, y cuando ingresa a la computadora, que ni siquiera existía el mouse, o sea, esto no existía, era con comandos, era el programa BASIC, no sé si alguno es tan viejo como yo y lo recuerda, bueno, yo tengo 60. Julio, ¿tenés 60? Bueno, y yo recuerdo ese momento en el que empiezo a ver las primeras tablas en la computadora y empiezo a ver que hay información susceptible de ser clasificada, susceptible de ser tabulada, puesta en columnas, y que cuando uno está analizando cosas que cambian a lo largo del tiempo, le hace una variable, que es algo que cambia a lo largo del tiempo, uno si tiene esa información en una tabla estructurada en columnas, uno podía encontrar cambios interesantes, y la noticia está en los cambios. La noticia, déjenme decirle, cuando estén frente a una tabla, pregúntense de qué manera pueden ordenar esos datos de modo de encontrar cosas que cambien a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la mayor variación porcentual, la menor? ¿Cómo ordenar de mayor a menor o de menor a mayor? ¿Cuál es el que más? ¿Cuál es el que menos? ¿Cuáles son los que se mantienen estables, los valores que se mantienen estables? Porque a veces una meseta, cuando un valor es siempre el mismo, eso puede ser noticia. Y les doy un ejemplo. Ritmo de vacunación en la Argentina. ¿Cómo calculamos ritmo de vacunación? Bueno, nosotros hacemos semana contra semana, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el promedio de aplicación de dosis de la última semana y lo comparamos con el promedio de aplicación de dosis de la semana
anterior. Para eso hay que calcular 2 promedios y luego calcular la variación porcentual entre esos 2 promedios. Ahora, ¿qué pasa cuando uno está observando en una serie temporal, como se dio en algunas semanas, en plena segunda ola de coronavirus, que la vacunación está estancada? Es decir, hay 2 sucesos que estaban pasando al mismo tiempo. Estaban entrando las vacunas al país, pero el nivel de vacunación se mantenía estable. Si uno lo ve, ¿qué nos diría la lógica, digamos? La lógica nos diría que en plena pandemia, si están entrando vacunas al país y hay stock suficiente, como eso se puede calcular por la diferencia entre las arribadas y las colocadas, si hay stock suficiente, ¿por qué razón no aumentaría el número de aplicaciones? Bueno, ahí hay ya un posible título o un posible disparador como para que puede dar lugar a una noticia. Pero esto solo se puede hacer si llevamos los registros al día, si actualizamos diariamente la información, si descargamos los datos y procesamos los sets de datos que hoy por hoy están en el sitio de Gobierno Abierto de Nación. En fin, eso es periodismo de datos, ¿no? Periodismo de investigación con grandes volúmenes de información, y con el auxilio de herramientas de programación. Entonces, del periodismo de investigación tradicional, que se pasó al periodismo de precisión, que después se transformó en periodismo asistido por computadoras y que estuvo muy en auge en la década del 90. Yo recuerdo que en ese momento yo participaba de un grupo de periodistas que a nivel latinoamericano estábamos haciendo cosas con números. Ahí estaba Janina Zenini del diario La Nación de Costa Rica, ahí estaba José de Toledo de Folia de San Pablo, ahí estaba de Hostado, perdón, ahí estaba también, bueno, Marcelo Soares y de Folia de San Pablo, estaba Gerardo Reyes del Miami Herald en español en Miami, y había varios periodistas de Colombia, de Perú, de Chile, de Uruguay, que no éramos muchos, éramos unos pocos, los locos interesados por los números, pero empezamos a hacer eso que en su momento, en los 90, se llamó periodismo asistido por computadoras. Y así duró hasta casi principios del 2010. Si ustedes revisan un sitio que yo fundé con mi esposo aquí en Bahía Blanca, que se llamaba sololocal.info, y ven notas muy anteriores, de 2008-2009, sobre la pauta publicitaria, sobre la otorgación de subsidios. Ya van a ver ahí varias notas sobre esos temas en las que yo ya manejaba hoja de cálculos. En 2011 se crea, voy a compartir pantalla, así les voy mostrando. En 2011 se crea lo que se llama la Alianza de Gobierno Abierto, ¿sí? La Open Government Partnership es una organización que reúne a todos los países del mundo, ¿sí? Vamos acá un segundo, a todos los países del mundo, comprometidos con los principios de gobierno abierto. ¿Y qué significa esto? Significa que estos países han tomado la decisión, acá vamos a ver los miembros nacionales, entre los cuales se encuentra Argentina, la decisión de abrir sus datos. ¿Qué significa abrir sus datos? Usar datos abiertos significa que son datos que están libres de copyright, que pueden descargarse a la computadora, es decir, un dato abierto no es un PDF, para ponerlo en términos claros. Un dato abierto es una hoja de cálculo, básicamente, o un TXT, digamos, es algún tipo de archivo que yo me lo puedo descargar a la computadora, pero no solamente lo puedo descargar, porque un PDF yo también me lo puedo descargar, pero no me sirve de nada si tengo una tabla contenida adentro de un PDF. Bueno, Argentina, así como otros países del mundo, han hecho acuerdos y han hecho compromisos, han firmado compromisos internacionales, como estos que están viendo en pantalla, en el sentido de abrir sus datos. Un buen ejercicio de periodismo de investigación podría ser abrir cada uno de estos documentos y analizar si Argentina cumplió o no con esos compromisos.
En eso, sobre la base de esos datos abiertos, como puede ser, les voy a mostrar algo que se llama un formato abierto, es un CSV, un archivo de valores separados por comas, ¿sí? Esto lo conocen muy bien, ¿sí? Es una tabla, todos la sabemos leer, todos la sabemos interpretar. Ocurre que este tipo de tablas no está compartida en los sitios de gobierno abierto o en algunos repositorios y bases de datos en este formato. Está compartida en este formato. Y cuando un periodista abre un documento en este formato, lo primero, yo hago la pregunta a veces en los cursos y me dicen, digo, ¿qué haces cuando te encontrás con un documento así? Y lo cierro y me voy. Bueno, no, antes de cerrarlo hay que inspeccionar un poco, porque si yo te digo que de este archivo podés pasar a este con un solo clic, en realidad, vean, yo voy a pasar al que tenía antes, marco la primera columna, voy a la pestaña datos y simplemente le digo que divida texto en columnas, ¿sí? Y una vez que divida texto en columnas, ¿sí? Yo estirando cada una de las líneas que separan a cada columna, voy a tener la información tabulada. Entonces, no hay que irse de los documentos, porque siempre hay una solución para poder llegar a este resultado. O sea, de este, ¿sí? Llegar a este es relativamente fácil, me tomó menos de 30 segundos. Sobre la base de este tipo de archivos, archivos abiertos, conocidos como TXT, CSV, JSON, Excel, quieren darle el nombre más conocido, Excel, ¿sí? Aunque Excel es una aplicación de Microsoft, pero hay muchos modelos de hoja de cálculo. Yo prefiero hablar de hoja de cálculo porque es más general. Así trabajamos en la unidad de datos de Infobae, donde desde fines de 2018 hasta ahora ya llevamos producidos más de 160 piezas periodísticas, ¿sí? Como esta, en la que hicimos un monitoreo de los municipios que en la provincia de Buenos Aires avanzaban con la vacunación, y cuando, ¿por qué digo visualización interactiva? Digo porque cuando vos te parás sobre cada uno de los municipios, vas a ver un pop-up, que si sale una ventanita que te tira los datos. En realidad, detrás de este mapa hay un Excel, ¿sí? Hay una tabla donde está el nombre de cada, vamos a ver, al final de todas nuestras crónicas. Bueno, acá hay otro mapa interactivo, usamos Flourish, que es una tecnología gratuita de Google que nos permite resolver de manera sencilla visualizaciones que de otro modo tomarían más tiempo producir. Y al final, si revisan las 160 notas, que no creo que son un poco más, casi 180 que tenemos desde 2018, van a ver esto, cómo se procesó la información. Esto forma parte de un principio que se llama, que puso en práctica el Washington Post hace unos 10 años aproximadamente, que se llama Open Journalism. El Open Journalism lo que hace es, al final del artículo, o a un costado donde quieran, contarle a la gente cuál es la fuente primaria de datos, es decir, compartir el link, no el link de la home, ¿sí? No el link primario, sino la URL específica desde donde se descargaron los datos, se le cuenta a la gente qué es lo que se hizo y cómo se hizo. Y se comparte la hoja de cálculo. Como ven acá, yo compartí con la gente mi hoja de cálculo. Ese mapa que ustedes vieron salió de acá, donde estaba cada uno de los municipios. La proyección, hubo que traerse de la proyección 2020 del INDEC la data de población. ¿Por qué? Porque la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación contenía estos datos solamente que están en amarillo, ¿sí? Primera y segunda dosis. Este dato de población es un dato que interpolamos traído del INDEC. Y todos los demás indicadores que voy a marcar en rosa son cálculos propios. El porcentaje de las personas con la primera dosis aplicada,
el porcentaje con la segunda dosis aplicada, el registro de contagios y muertos, esto sale de otra base de datos, sale de otro registro, de cruzar con otro registro, y sobre la base de contagios y muertos se calculó la letalidad, que es el porcentaje de muertos entre los confirmados, es decir, de cada 100 personas que se contagian, cuántas fallecen, la incidencia, que son los casos confirmados por cada 10.000 habitantes. Acá, ¿por qué usamos 10.000 y no 100.000 habitantes, como usamos para las provincias? Porque hay muchas poblaciones, como lo vemos acá en la columna B, que no tienen 100.000 habitantes, que tienen poblaciones más chicas. Entonces usamos un número que sea inclusivo para todos. Lo mismo que con la mortalidad, en la columna K, que la mortalidad es un indicador que se calcula sobre la base de los muertos, generalmente por cada 1.000.000 de habitantes, pero en este caso, como obviamente no tenemos municipios que tengan, salvo unos pocos, millones de habitantes, la mayoría tienen menos de X millones de habitantes, decidimos usar un número que sea representativo para todos y lo calculamos por cada 10.000 habitantes. Al realizar cálculos sobre una misma base poblacional, es lo que nos permite comparar jurisdicciones, que es lo que hicimos acá. Sobre la base de este Excel, eso se llevó al mapa, bueno, aquí tienen ampliado lo que sería el Gran Buenos Aires, al mapa que ustedes veían al principio. Obviamente, esta composición de piezas periodísticas que requieran que yo esto lo saco, lo de la columna B lo saco de una base de datos, lo de la columna C y D lo extraigo de otra base de datos, lo de la columna G y H de otro registro, y después hago cálculos propios, no es un tipo de trabajo periodístico como este que se pueda hacer en menos de 24 horas. Generalmente toma su tiempo, puede tomar una media entre 48 y 72 horas, en general 70, más tirando para los 72 horas, y a veces, dependiendo de la complejidad del sistema, un trabajo puede tomar hasta meses. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta básica en búsqueda de datos? Las que usamos en periodismo de datos. Es esta, la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada es google.com.ar/advanced search. Carla, si podés ir compartiendo el link directamente de la búsqueda avanzada, porque si entramos por Google, gracias Carla, si entramos por Google, antes había un botoncito que te llevaba a la búsqueda avanzada y ya no está más. Ahora hay que ir por una ruedita superior que no todos la localizan tan fácilmente. Entonces yo este link lo tengo como mis favoritos, porque se puede hacer lo que yo le llamo la búsqueda por defecto. ¿Qué significa la búsqueda por defecto? En los primeros campos no coloco nada, es decir, no busco sobre nada. Voy a la pesca a ver de qué tipo de datos puedo encontrar, sean datos abiertos, por ejemplo en Excel, o sean que estén encerrados, como por ejemplo en un PDF. Entonces busco sobre nada, por eso digo que es una búsqueda por defecto, pero voy a buscar dentro del sitio o dominio gubernamental. Como quiero englobar a todos los sitios de gobierno, lo único que hago es poner .gov con B mayúscula, a ver, .ar. Esa es la identificación del dominio del gobierno argentino. Por favor, no pongan las 3 Ws acá porque no. Nunca, aunque pusieran una URL completa, no deben colocar las 3 Ws. En este caso yo hago una búsqueda por defecto. ¿Y qué le estoy pidiendo al buscador? Búscame sobre nada, es decir, sobre ningún tema específico, todo lo que se publicó bajo el dominio gubernamental argentino. Hago clic en la búsqueda avanzada y Google me dice, ok, hay 9.990.000 resultados, todos son .gov.ar, todos son resultados gubernamentales, de sitios gubernamentales. Entonces, obviamente, esto es una búsqueda muy inespecífica. Yo podría ir acá a herramientas y decirme, ok, mostrámelo de la última semana, ¿sí? Y decir, bueno, pero también sigue siendo una búsqueda muy inespecífica porque siempre me va a tirar a lo que sería la homepage, ¿sí? O páginas de inicio. Para ir a un nivel más profundo de la web,
yo necesito volver a la búsqueda avanzada. Y ahí sí voy a buscar por tipo de archivo. Obviamente creo que voy a tener mucha suerte, aunque nunca la tengo, y voy a buscar por tipo de archivo. Aquí ven debajo de Save Search algo que dice tipo de archivo. Bueno, ahí le hacen clic a XLS. Voy a suponer que voy a tener suerte y voy a encontrar sitios gubernamentales que me estén compartiendo un Excel. Y el resultado es bastante malo, ¿sí? Porque solo aparecen bajo este formato 32 resultados, que para un gobierno nacional es una búsqueda casi nula. ¿Por qué pasa esto? Porque, y voy a cambiar de tipo de formato, porque el gobierno argentino, así como la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, publican la información en PDF. Cuando yo me voy a PDF, Google me dice, ok, hay 3.090.000 PDFs publicados en sitios abiertos gubernamentales. Y aquí podría empezar ya sí a ver qué es lo que hay en el último año, ¿sí? O podría restringir más y decir, quiero ver lo que hay el último mes. Por ejemplo, a veces es difícil encontrar contratos o listados de personal en planta, con nombre, apellido y número de documento. Ustedes saben que si uno tiene el número de documento puede averiguar la edad bastante fácilmente, y aquí tenemos un ejemplo de contratos vigentes. Esto es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Si ustedes quisieran encontrar este documento por la vía regular, les puedo asegurar que no lo encontrarían. Sin embargo, interpreto que es una plantilla laboral. Y bueno, así podrían encontrar muchas cosas. Yo busqué el último mes, pero puedo ir a la última semana. Incluso puedo arriesgarme e ir a la última hora. De hecho, una buena manera es hacer esto, que fíjense que no me tomó más de 5 minutos, hacer esto todos los días, es decir, sistemáticamente, que es lo que hacíamos en sololocal.info cuando iniciamos con ese proyecto. En 2008 hacíamos rastreo diario de noticias. ¿Y cómo se rastrean noticias? Bueno, una forma de hacerlo es, si ustedes, vamos a suponer, les voy a poner el caso de acá, de Bahía Blanca. Vamos a suponer que ustedes estén viviendo, voy a borrar el formato, ¿sí? PDF, y lo voy a llevar a todos los archivos. Que ustedes estén viviendo en una ciudad o en una provincia como Mendoza. Yo podría poner Mendoza, podría poner .gov.ar de cualquier formato, ¿sí? Y restringir la búsqueda solamente a Mendoza, tanto provincia como ciudad. Ahora, si quisiera la ciudad de Mendoza, donde está la frase exacta, voy a poner 5 comillas, por favor, acá. Acá no van las comillas se usan en google.com, no en la búsqueda avanzada. Aquí voy a poner, ¿sí? Ciudad de Mendoza. Sandra, te hago una pregunta mientras tanto, porque hay mucho interés en el chat por todos los links y los recursos que estás compartiendo, y varios están preguntando si vamos a compartir al final. Sí, quédense algo tranquilos. Sí, ahora les cuento dónde van a estar todos los links. Sí, tranquilos. Ahí busqué, hice la búsqueda para Ciudad de Mendoza, como la frase exacta, y busqué por PDF y por dominio gubernamental. Y esta es la forma, y bueno, después aquí, por herramientas, puedo ir a cualquier fecha y buscar la última semana, ¿sí? O buscar las últimas 24 horas. Esta sería... Entonces, como para recapitular, ¿no? Porque hay varios que por ahí se perdieron en el paso a paso, entonces como que está bueno, por ahí que hagamos una recapitulación. Vamos a la búsqueda avanzada de Google, ¿no? Claro. Con ese link Vamos, compartido. todo depende de lo que se quiera, perdón, voy a bajar acá. Todo depende de lo que se quiera buscar, ¿sí? Si yo quiero hacer una búsqueda por defecto, lo que tengo que hacer es entrar a este link, es google.com.ar/advanced search. Y aprenderme el manejo de esta herramienta, que es la herramienta básica para encontrar datos en la web del periodista profesional. Es la forma de
encontrar cosas en un nivel profundo de la web. La búsqueda por defecto es cuando no coloco nada en los primeros cuadros de búsqueda, es decir, no busco nada en específico, sino voy a buscar en dominios gubernamentales y por eso coloco el sitio o dominio .gov.ar. Y por defecto refino la búsqueda diciéndole, dame los PDFs. Puedo hacer eso desde acá y también elegir desde acá el momento, digamos, si quiero la última actualización de en cualquier momento, las últimas 24 horas, o quiero de la última semana, o quiero los PDFs del último mes. Y hago clic. Y ahí tengo los resultados del último mes, gubernamentales, búsqueda por defecto, y no puse ningún criterio de búsqueda. Ahora, cuando voy a hacer un criterio de búsqueda, vamos a suponer que yo busco ciudad de Mendoza, lo voy a colocar en el cuadro que se corresponde con la frase exacta, voy a buscar en dominios gubernamentales, que es .gov.ar, y puedo buscar en cualquier formato o en PDF, que sería el formato ideal para encontrar datos en este caso, ¿no? En el que más hay. Hay 39.400 resultados, Ciudad de Mendoza, y puedo acortar acá, ir, en vez de darme los datos de cualquier fecha, le voy a pedir los datos del último año. O puedo acortar más y decirle, no, dame los de la última semana, para ver cuáles son. Y de hecho, en la medida que uno va cortando el tiempo, empiezan a aparecer menos datos. En este caso, Ciudad de Mendoza, para la última semana no publicó ninguno nuevo, es decir, no hay muchos, ¿sí? Ahora, este tipo de documentos, que son tablas, con plantillas, con contratos vigentes, se encuentran con este procedimiento que yo les acabo de explicar. Hay cursos enteros sobre esto, Carla lo sabe bien, porque ella ha dado, le podemos pedir a Carla que dé un curso de búsqueda avanzada de Excel. Yo les comento mis trucos, digamos, lo que es la búsqueda por defecto, que la hago siempre, sistemática, y la búsqueda por PDF con dominios gubernamental del último día, última semana, porque esta herramienta me parece como la que mejor resultados me da para encontrar este tipo de documentos, que sería bastante difícil encontrarlos con el google.com, ¿sí? Este tipo de documentos se alojan en un nivel más profundo de la web, que yo le llamo la Deep Web o la Internet profunda. Y estos mismos resultados, este procedimiento que nosotros hacemos, lo podemos trasladar hacia otro gran, Carla, le podemos compartir a los colegas el LibBinder de bases de datos. Dale, ahí lo compartimos. Bueno. Les cuento un poquito de qué se trata un LibBinder. Libbinders.com es una plataforma que nos permite gestionar URLs, gestionar links. Por eso cuando ustedes preguntan, ¿dónde están todos los links que Sandra compartió? Bueno, los tengo todos archivados en LibBinder, son públicos y los pueden consultar en cualquier momento. Tengo muchos biblioratos, estos son todos los biblioratos que tengo sobre distintos temas. Hay sobre búsqueda, si vienen acá al de la búsqueda de datos, van a encontrar materiales sobre búsquedas avanzadas, sobre Internet profunda, sobre seguridad. Aquí tienen la búsqueda avanzada de Google, por eso digo que no había necesidad de copiar ningún link, porque entrando a LibBinders me buscan por autor. Podemos, esperen, les paso acá, si encuentro acá, que creo que acá. A los que me mandan mensajes directos les digo que no veo, les mando el LibBinder con todos mis, ahí está, se los mandé por el chat. Esa es toda sí, ya se los había pasado, creo que es otro. No, ese es otro, perfecto. Esta es la compilación de todos. El que pasó Carla es específico de bases de datos, que es el primero que vamos a ver ahora. Pero después hay un montón de recursos que están orientados por temas, narrativas, productos, que lo vamos a ver dentro de un rato, iniciativas de apertura de datos, inteligencia artificial, digamos,
hay links para todos los gustos, o sea que yo comparto todos mis links con todos mis colegas porque me parece que es la mejor forma de poder intercambiar experiencias y así nos vamos nutriendo entre todos. Bueno, en esta colección de links hay una que se llama base de datos, ¿sí? Que es esta, de base de datos, donde tenemos la otra gran posibilidad de encontrar datos, en repositorios. Digamos, ¿cuáles serían los principales repositorios? Los sitios de datos abiertos, primero del país. Digamos, un periodista de datos debería conocer o debería saber, o al menos tener una idea de dónde están los datos. El Ministerio de Salud, bueno, hay uno que es el general, que es datos.gov.ar, que es como la plataforma de datos abiertos de la Argentina, donde hay 1000 conjuntos de datos, un dataset, ven aquí dice 1036 dataset. 1036 es un número relativamente bajo con relación al que tienen otros países. Para que tengan una idea, Panamá tiene más del doble de conjuntos de datos. Y un buen ejercicio podría ser el top 10 de los conjuntos de datos abiertos a nivel latinoamericano, a ver quién tiene más. Yo creo que me parece que Brasil es el país que más datos abrió. Pero bueno, estos son los que tenemos en Argentina. Y cuando vamos aquí a la pestaña Datasets, vamos a tener el listado completo, ya no ordenados temáticamente, sino un buscador por el cual podemos buscar. Ahora, hay que tener algunas consideraciones. Como ustedes ven, en cada uno, acá está el presupuesto de la Administración Pública de 2018, está el de 2019, el de 2020 y el de 2021. Como ustedes ven, acá me indica que es un archivo que está comprimido, esta etiqueta que dice zip. Pueden encontrar etiquetas que digan zip o etiquetas que digan RAR. Cualquiera de los dos significa que el archivo es muy grande y está comprimido. Y pueden descargar una versión ligera, liviana, en CSV, que era este formato de archivo que yo les comenté antes, que es este formato de archivo, que ustedes se van a encontrar con esto, que es un archivo en el que los datos, como podrán ver acá, están separados por comas, es decir, no están separados por columnas, sino están separados por una coma. Cuidado, a veces pueden estar separados por un punto y coma, a veces están separados por un espacio, pero regularmente están separados por coma. CSV, que es esta etiquetita amarilla, son las siglas en inglés de Comma Separated Value, valores separados por comas. Significa que la data no está estructurada en columnas, sino que los datos están separados por comas. Y de ese modo es como trabajamos en sitios de datos abiertos con los temas de COVID. Todo lo que ustedes vieron en Infobae Data sobre cobertura de COVID, hasta ahora llevamos casi 90 piezas periodísticas, todo sale de acá. ¿Sí? Todo sale de estos conjuntos de datos que están en el sitio de gobierno abierto correspondiente al Ministerio de Salud de la Argentina. Nada, es muy sencillo, es decir, una vez que ustedes entran a un recurso, ¿sí? Hacen clic, descargan el archivo, van a descargar un archivo comprimido. Cuando lo descargan se van a encontrar con un CSV, que es esto. La forma más fácil es llevarse ese CSV a una hoja de Google Spreadsheet dentro de Google Drive. Es decir, todos ustedes imagino que tendrán una cuenta de Gmail. Si tienen una cuenta de Gmail, tienen acceso a Google Drive y eso les permite alojar hasta 15 gigas de materiales. Yo encuentro que es una de las formas más sencillas de trabajar con hojas de cálculo en el momento y además nos permite compartirlas. Como en periodismo de datos rara vez trabajamos solos y generalmente trabajamos en equipo, está muy bueno poder, ven, yo acá puedo compartir, en opciones de compartir, agregar personas o poner la opción de que cualquiera puede tener acceso al documento. Entonces, este sería el principal recurso a nivel nacional, pero también hay otros países, ¿no? Por ejemplo,
Si ustedes estuvieran investigando un tema de minería, un tema de comercio exterior, que tiene que ver con el comercio que hay con Chile, o algún aspecto migratorio, hay mucha información de migraciones en países limítrofes, o en lo que no son limítrofes también. Por ejemplo, el caso de Colombia, ¿sí? Datos Colombia tienen bastante información de migrantes extranjeros, digamos, cómo es el movimiento de extranjeros que entra a este país. Solo tienen que entrar, en el caso de Colombia, a la pestaña que dice Descubre. Y ahí, una vez que entran a Descubren, se van a encontrar con los conjuntos de datos abiertos, ¿sí? Que están libres para la descarga, y hay datos de todo tipo, entre ellos hay datos sobre migrantes, o movimientos de migraciones. Todos tienen la misma característica con relación a las bases de datos abiertos nuestras, digamos. Siempre es un registro con posibilidades de descarga, ¿sí? Con posibilidades de descarga, como acá lo están viendo. Ahora, yo les compartí estos enlaces de LeapBinders que tienen pestañas, ¿ven? Hay pestañas en color azul, yo me estoy moviendo en las pestañas en este momento, ¿sí? Debajo de cada pestaña hay una URL, que son las URLs que estamos compartiendo en esta presentación. Y debajo de cada pestaña en azul hay una subpestaña en color gris, yo me estoy moviendo ahora en las subpestañas. Cada vez que hago clic sobre una subpestaña en color gris, debajo de la subpestaña tengo una URL. Como por ejemplo, bases de datos que vamos a ver. O sea, primer consejo, acostúmbrense a chequear, este es el sitio de datos abiertos de Uruguay, ¿sí? A ver qué es lo que hay en otros países sobre Argentina, ¿sí? Hay mucho, ¿sí? Hay mucho, y siempre uno tiene que tener, aquí está Brasil, aquí está México, aquí está Estados Unidos, el caso de Panamá, ¿sí? Con datos abiertos Panamá, datos abiertos, hay mucho comercio con Panamá, y a veces puede ser necesario tener información que tenga que ver con otro país. Estos son sitios de gobierno abierto en América Latina, que han adherido del mismo modo que Argentina a la corriente de Open Government o gobierno abierto, es decir, han hecho compromisos con la Alianza de Gobierno Abierto para poder abrir sus datos. Pero también tenemos bases de datos específicas. Y por eso yo les comparto este binder, donde van a encontrar una colección de más de 30 bases de datos de uso común en periodismo de datos. Una de las más usadas, ¿no? Que sería Finances. Finances es la base de datos financiera del Banco Mundial. ¿Por qué es importante? Muy en especial para los periodistas que manejan economías, cuando hay algún conflicto con algún crédito en lo que está involucrado el Banco Mundial, y en que el Banco Mundial financia muchos proyectos en Argentina. Entonces, el modo de entrar aquí, pueden entrar a datos abiertos del Banco Mundial por distintas categorías. Yo, ya que hablamos de créditos, voy a entrar a préstamos y créditos, y cada base de datos, por eso como hoy no vamos a tener tiempo de revisarlas todas, se tienen que tomar ustedes su tiempo para revisarla, ver qué hay, ser curiosos. Cuando entramos a estas, que es Finances, y entramos a la categoría préstamos y créditos, lo que vemos es una lista de set de datos y no tenemos mucha idea de en cuál está la mejor data de Argentina. Digamos, cualquier periodista podría haberse tentado a usar el buscador y a poner Argentina aquí, pero no. Veamos, aquí hay un selector que te permite ver si los conjuntos de datos los querés ver alfabéticamente, por los más accesados, por los más relevantes o por los recientemente añadidos. En general, cuando yo pregunto cuál criterio escogerían, la mayoría escogen recientemente añadido, que es el que marqué primero, pero en realidad los que se añaden recientemente no suelen ser los más importantes. Los más importantes suelen ser los más accesados. Y aquí está el truco de esta base de datos que te permite encontrar información relevante de Argentina. La idea es
entrar por los más accesados, y si ustedes entran a los más accesados, el primer dataset que van a ver es el que se actualizó el día de ayer, o sea que está actualizado, que es el de todos los préstamos con países para distintas iniciativas de desarrollo en América Latina. Perdón, en todo el mundo. Los datos acá, por supuesto, tienen siempre formato de tabla, ¿sí? Y ustedes pueden previsualizar la data, pero también aquí hay un botoncito que dice Export, y lo pueden descargar como CSV y como CSV por Excel. ¿Ven por qué les comenté la importancia de saber de qué se trata un CSV? En realidad, en un futuro no muy lejano, si ya no bastante cercano, casi todos los sets de datos se van a compartir en estos formatos. Entonces, es necesario que se vayan habituando a resolver este tipo de problema, ¿no? El CSV que no me sirve así, sino que de esto tengo que pasar a esto. Y es justamente lo que hay acá, archivos en CSV. Si ustedes se descargarían, no voy a hacerlo ahora porque demoraría bastante, se descargan este CSV, van a encontrar los datos de Argentina y los pagos que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Esta es una de las... Sandra, perdón, ya que estás ahí con el CSV ahí abierto en la hoja de cálculo, porque muchas veces vemos el CSV así y nos asustamos. ¿Cómo hacemos para No se asusten, transformar? miren, bueno, les voy a hacer un truco, les voy a enseñar ya que esta es una buena oportunidad. Acá tengo vacunas contra el COVID aplicadas en la Argentina. Voy a descargarlo, ¿sí? Este es el registro más simple, porque hay uno más grande que se llama registro desagregado. Este es el más sencillo de analizar. Entonces, acá se me descargó, yo lo voy a descomprimir, hago doble clic para descomprimirlo. Una vez que lo descomprimo, ¿lo ven? Acá lo tengo, lo estoy moviendo. ¿Sí? Para abrirlo al CSV, ¿sí? Botón derecho del mouse, por eso uso mouse. Les recomiendo a todos que se vuelvan a amigar con el mouse. Abrir como, y voy a utilizar la aplicación de Excel para abrirlo. Entonces le digo al archivo que me lo abra como Excel. Obviamente no lo voy a ver como un Excel, es la aplicación que está usando mi sistema operativo. Yo estoy trabajando con Mac para poder abrir este archivo. Se toma su tiempo, fíjense que se demora. Yo por eso tenía uno ya en línea. Aquí tengo un CSV y lo tengo en Excel, pero no tiene el formato de Excel, ¿sí? Bueno, yo puedo hacer muchas cosas con este CSV. Lo primero que puedo hacer es marcar la columna A, copiar, ¿sí? Y Sandra, llevar... ¿habrá pregunta? Sí. Perdón que te interrumpa. ¿Habrá manera de darle un poquito más de zoom a la pantalla para que se vea mejor? Sí. A ver. Y un segundito, estaba pegando. Me lo voy a llevar a un CSV. A ver, hacer zoom, ¿dónde tengo? Por ahí Shift Command más. Sí. O A ver. Enter por ahí en el... No, es command más. Pasa que está... Ahí se ve. Sí, Bien. mejor. Bueno, pasa que en Google Drive voy a agrandar la fuente, ¿sí? Para que vean mejor. Genial. Bien, este archivo original, que era el CSV, le voy a agrandar la fuente, ven que se traba, ¿sí? Por eso yo prefiero trabajar sobre el Google Drive. Este archivo, cuando ustedes abren un CSV, se van a encontrar con esto. Pueden hacer muchas cosas. Lo primero que yo hice es marcar la columna A, ¿sí? Y me la llevé a Google Drive. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Marco siempre la primera columna, porque todo esto está en una columna, no está separado en columnas, por eso marco la columna A,
voy a la pestaña datos y le digo, ok, dividime el texto en columnas. Y me tomó 2 segundos hacer esto, ¿sí? Voy a eliminar esta columna, que mucho no me sirve, y acá sí tengo ya, miren, yo lo que hago siempre es marcar los encabezados, ponerle un colorcito para darme cuenta qué es lo que tengo y qué es lo que estoy leyendo, ¿sí? Y cuando lo comparto con otros, trato de darle formato al número, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la lectura, uno no quiero que nadie se confunda 3 millones con 300.000 ni 30 millones con 3 millones. Entonces los separadores de centenas de mil para estar claros sobre qué números tenemos, ¿no? Porque esta es la forma más fácil que tengo, ¿sí? Y yo puedo marcar las 4 columnas y puedo decirle a Google, ok, los datos vamos a ordenarlos para saber cuál fue la jurisdicción que más segundas dosis aplicó. Entonces, lo que hago es ordenar intervalo, voy a repetir, marco las 4 columnas, voy a la pestaña datos, hago clic en ordenar intervalo. Como cada columna tiene un encabezado y los datos tienen una fila de encabezado, digo sí, los datos tienen una fila de encabezados. Entonces Google Spreadsheet me pregunta, ok, ¿por qué lo quiere ordenar? No, yo quiero por la segunda dosis. Y ok, me dice, ¿de la A a la Z o de la Z a la A? Y aquí hay un truco. De la A a la Z significa que si yo tuviera texto, me lo ordenaría de la A a la Z. Pero si yo tengo números, me lo va a ordenar del menor, la A equivale al menor, al mayor, que sería la Z. Ahora, si lo quiero del mayor al menor, tengo que hacer clic en de la Z a la A. Hago clic en ordenar y ahí veo, ¿sí? Se los voy a marcar en turquesa, que los datos están ordenados de mayor a menor por la segunda dosis. Buenos Aires es la jurisdicción que más Sputnik V de segunda dosis colocó. La que menos, bueno, estos 3 campos con 0, sería Catamarca con una sola dosis de Covishield. Y ahí tienen las puntas que buscábamos en periodismo de datos, ¿sí? 3 provincias sin colocación de segundas dosis y la provincia que más segundas dosis tiene colocado. Por supuesto, después se pueden colocar los datos poblacionales y hacer el cálculo de los porcentajes, pero les quiero decir, esta es la manera más fácil de manejar un CSV. Ahora, si me preguntan si hay otra, sí hay otra. Vamos a suponer que yo no manejo el Drive, no manejo Google Spreadsheet, y tengo mi CSV descargado que lo abrí con el botón derecho del mouse usando Excel. Lo primero que tengo que hacer es guardarlo como Excel. Es decir, le voy a poner guardar como y sigue entrando gente al curso. Somos casi 300. ¡Qué alegría! Bueno, lo guardo como Excel, ¿sí? Ya lo tengo guardado como Excel. Una vez que lo guardé como Excel, todavía sigue desordenado esto. Todavía no está estructurado en columnas. ¿Cómo tengo que hacer? Todo esto está en una única columna. Entonces, marco la columna A, ¿sí? Hago clic sobre la columna A, voy a la pestaña Datos, ¿sí? Y hago clic en un botoncito que se llama Texto en columnas. Texto en columnas. ¿Y qué me pregunta el asistente? Me dice, ok, ¿qué lo querés, de ancho fijo o delimitado? No, lo quiero delimitado. Lo quiero delimitado por una línea. Ok, siguiente. Y bien, esa delimitación que es tabulada, los datos, ¿por qué están separados? Miro y los datos están separados por coma. Entonces, marco la coma. Hago esta salvedad porque a veces podría pasar que estén separados por punto y coma o por un espacio. En este caso, los valores numéricos están separados por una coma. Ok, le doy clic en siguiente y me dice, ¿qué formato le querés dar a la columna? General, no marco nada ahí, y le doy clic en finalizar. Y cuando le di clic en finalizar, llego al mismo resultado, ¿sí?, que tuve en, voy a borrar esta columna de número de jurisdicción que no me sirve de mucho, y voy también, hago lo mismo, ¿sí? Marco el encabezado para estar ordenados, para saber qué cosas estoy viendo, para estar clara con los números, y puedo hacer lo mismo, ok, acá tengo
las cantidades de segundas dosis y primeras dosis, y puedo, marco las 4 columnas, puedo ordenar, voy a la pestaña datos, le digo ordenalo como, y yo quiero la segunda dosis de mayor a menor, ¿sí? Y aquí tengo el mismo resultado que obtuve antes, ¿sí? En celeste, y el mismo chiquitito con los 3 ceros que tuve antes para Formosa, La Pampa y San Luis, y una sola dosis de segunda dosis colocada en Catamarca, ¿sí? Esto es, vamos a volver acá, voy a dejar de compartir pantalla un segundo, porque no quiero que se abrumen, porque yo veía que venían muchas preguntas, y esto forman parte de los procedimientos que hacemos todos los días con CSV, con Excel, con estos archivos, pero tampoco quiero que alguien que nunca los vio, le tenga miedo, se vaya y diga, no, esto no es para mí, porque se va a estar perdiendo la oportunidad de encontrar primicias en los números, de encontrar de repente cosas que le llamen la atención, cosas que, cuidado, los datos son el puntapié inicial, no son todos. Si ustedes entran a Infobae Data y analizan cada pieza periodística, van a ver que en el 99% de los casos hay análisis de datos, pero hay una consulta a una fuente. Vamos a suponer cuando hicimos el trabajo de quién vacunó más en la provincia de Buenos Aires, por distrito, y veíamos que los distritos chiquitos, como Pila, habían ya vacunado a buena parte de su población, y que los más populosos, como La Matanza, el porcentaje de gente alcanzada por la vacunación era más bajo. Cuando están analizando los extremos, el que más y el que menos, siempre hay que llamar. ¿Por qué digo que siempre hay que llamar? Porque puede ser que la base de datos esté desactualizada, puede ser que la base de datos esté incorrecta, puede ser que ustedes hicieron un cálculo incorrecto, algún porcentaje, se les movió una celda, se les corrió una fila, una fórmula en el Excel se desarmó. Es decir, hay muchas cosas que pueden pasar cuando manejan grandes volúmenes de datos. Entonces, antes de salir con un título, el municipio que menos vacuna o la provincia que menos vacuna hay que llamar. Y decir, ok, mire, estamos procesando datos, estamos viendo que su municipio tiene más, menos, ¿qué pasa? Y por ahí nos han dicho, no, en realidad no es así, no cargaron los datos en la base nacional, es otra historia. Nos hemos encontrado, por ejemplo, decir, no, nosotros no tenemos esa cantidad de casos que dice la Nación, o no tenemos esa cantidad de muertos, tenemos más, o tenemos menos. Es decir, llamando, nos hemos dado cuenta, con el paso del tiempo, que los datos no reemplazan a las fuentes orales, digamos, son el disparador de una primicia, el disparador de una noticia, pero no reemplazan a la fuente oral. No, digo esto porque hubo un tiempo, especialmente cuando comenzó el periodismo de datos, para que ustedes entiendan esto más o menos, la Alianza de Gobierno Abierto se formó en el 2011, y las primeras fellowships, las primeras becas del Centro Internacional de Periodistas, que una la ganó Gustavo Faleiros en Brasil, en América Latina, y otra gané yo, fueron de 2012. A Gustavo Faleiros lo enviaron estuvo comisionado en Brasil a dar soporte a un proyecto que se llama Infoamazonía, que lo pueden buscar por la web, muy interesante, Infoamazonía, que es un proyecto de geolocalización, de deforestación, muy interesante, de periodismo de datos, y a mí me mandaron al diario La Nación de Argentina. Yo estuve un año en La Nación formando el equipo de datos, capacitándolo, pero también creando las bases para lo que es hoy La Nación Data. Después de La Nación, estuve en la formación de lo que se llamó en su momento Clarín Data, con la creación del equipo de datos en Clarín, y después se repitió la experiencia en otros países. Por ejemplo, en Diario La Prensa de Panamá, donde también capacité gente en Panamá América, en el diario El Tiempo de Colombia, en el diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra. El Deber Data tiene una interesante sección de datos, y es uno de los muchos ejemplos de unidades de datos que pueden crearse a nivel capital de países, y como en ciudades que no son capitales, como es el caso de Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto,
un poco para poner en contexto esto de los muchos datos. Ahora sí, hagamos algunas preguntas, si tenemos. No sé si hay, Carla. Dale, sí, buenísimo, Sandra. Justo te iba a decir que me parecía buen momento para hacer una pequeña pausa y contestar a sus preguntas, que ya hay un montón, y si tienen más, los invito a que hagan uso del chat. Vamos a dedicarle unos 10 minutitos, no sé si te parece bien, Sandra, antes de pasar a los... porque también va a haber un espacio para preguntas al final, pero no queríamos dejar de escuchar todo lo que fueron compartiendo en el chat, que es un montón. Ahí los veía varios comentando sobre la importancia de estas herramientas como Excel o las hojas de cálculo para periodistas, justamente para poner en contexto, para ordenar, ¿no? Y esos tips que vos mencionabas, Sandra, del ordenar, por ejemplo, es algo que puede ser súper simple, pero que nos ayuda un montón y es como que nos ayuda a superar esas trabas a la hora de analizar, ¿no? Sí. Pero Pero algo bueno. importante, Carla, cuando no sepan algo, pregúntenle a Google. Y en general, YouTube tiene muy buenas respuestas. Hace muchos años, yo no tenía ni idea lo que era un CSV, puse qué es un CSV. Google me dio la respuesta. Pero un día me encontré con un CSV que tuve que transformarlo en Excel. Y yo no sabía cómo hacerlo. Entonces puse en Google cómo convertir un CSV en un Excel. Y me llevó a YouTube. Y esos fueron mis primeros tutoriales, estoy hablando hace 10, 15 años, más de 10 años, probablemente 15, mis primeros tutoriales en Excel Online, tomados en YouTube. Es decir, lo poco, mucho que sé de Excel, lo aprendí en YouTube. O sea que si yo lo hice, pueden hacerlo ustedes sin dificultad. Es cuestión de ponerse y jugar. Ahora sí, Carla. Exactamente, gracias por el comentario. Bueno, hubo mucho interés con respecto al tema de datos abiertos. De hecho, también hay un par de participantes que son de México y preguntaron y contaban que había muy pocos datasets en algunas áreas de ministerios. Entonces, surgieron un par de preguntas sobre qué pensás en función de tu experiencia, si Argentina cumple con esta premisa de los datos abiertos o si está incompleto en ciertas áreas y cómo está también en relación a otros países, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Mira, en general, en América Latina, la calidad de los datos no es la que nosotros desearíamos, ni la calidad ni la cantidad. Hay mucho dato desactualizado. Hubo que pedir y pedir y pedir para los datos de mortalidad 2005-2019 porque todavía no estaban publicados y pasamos años sin saber de qué morían los argentinos. Esta información tampoco está en otros países, es muy difícil conseguirla. Estamos reclamando la de 2020, parece que van a liberar ahora el primer semestre, 2020 creo que ya está liberado, pero queremos el 2020 entero, si tuvieron un semestre completo para procesar la información. Hay muchas falencias en materia de procesamiento de datos gubernamentales y en especial la interacción que hay entre los datos que proporcionan las provincias. Fíjense que en medio de una pandemia, en un año y medio, todavía no tenemos datos consolidados. Usamos los datos de nación, porque no tenemos otros datos. Son los únicos que tenemos. Y si tuviéramos que confrontarlos todos los días, habría que llamar a las 24 provincias, en lo cual no suena muy lógico, pero cada provincia tiene su propio número de contagiados y de muertos que no coincide con el de nación. Entonces yo soy bastante crítica de los datos, cuando los miro un poco medio de reojo, hasta incluso las proyecciones poblacionales, hay que ponerlas bajo la lupa, porque nos ha pasado que he tomado el dato del INDEC para una población y me llama el intendente de ese municipio y me dice, esa población no la tenemos. Uy, le digo, pero el INDEC proyectó que para el 2021 iban a tener, sí, pero no, ni a palo, Sandra, no llegamos ni a la mitad. O sea, esas cosas pasan todo el tiempo. Por lo tanto, estamos luchando con eso. Entonces tenemos dos herramientas. Las bases de datos, con lo que hay, o sea, por un lado las bases de datos internas de cada país con los datos abiertos, es un recurso. Después, los datos abiertos que hay en otros países que podrían ser de interés en especial, muy en especial para las provincias que comparten fronteras con otros países, ¿no? El caso de Jujuy, por ejemplo, ¿sí? O el caso de Mendoza, con el caso de Chile. Pero también hay mucho dato de Argentina fuera de Argentina. Yo recién les voy a... no sé si me da tiempo, Carla, mostrar otra base de datos.
Sí, tenemos un par de preguntas más, pero Ok, si es un bueno, ratito, hagámoslo. sí, les quería mostrar otra base de datos. Este es el Link Binder que yo les compartí, donde están todos los links, ¿sí? Eh, Aquí, en este caso, en el de organismos internacionales, tienen uno que tiene que ver con el sitio de Census, que es el sitio del censo del gobierno americano, donde está, hay un link específico que es, por eso les coloqué, bueno, lo voy a compartir ahora con ustedes. Es bastante, se los voy a compartir ahora porque este link es bastante, no sale tan fácil, ¿sí? Está como bastante oculto. Entonces, es todo lo que Estados Unidos importó entre el 2011 y 2020, y yo puedo ir marcando Argentina a todo lo que Estados Unidos importó de la Argentina, ¿sí? Esto tiene una URL, y como si yo quiero buscar lo mismo, pero las exportaciones, es decir, todo lo que Estados Unidos exportó a la Argentina, lo único que tengo que hacer es cambiar la URL y modificar con este pequeño truquito donde dice imports, ¿sí? Acá yo me voy a colocar y voy a poner exports, ¿sí? Y ahí tengo todo lo que Estados Unidos le exportó a la Argentina en los últimos 10 años. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo esto que no tiene, o sea, es una información útil para los argentinos, pero no tiene opción de descarga? Bueno, muchas veces no es necesario que se compliquen con extracción de datos, simplemente intenten marcar toda la tabla, ¿sí? La marco completa, ¿sí? Botón derecho del mouse, copiar, y voy a mi hoja de trabajo, una hoja de trabajo en blanco. Voy a abrir una nueva acá para ver. Y puedo pegar. Y se pega perfectamente porque ya está formateada esta tabla. Entonces, me pasé de esto que yo tenía web a esto, ¿sí? Incluso si quieren traducir esto, es muy sencillo traducirlo, ¿sí? Yo puedo copiar toda esta columna, ¿sí? Voy al traductor con el botón derecho del mouse, la pego, yo trabajo mucho con el botón derecho del mouse, como ustedes vieron, y copio, ¿sí? La vuelvo a copiar, vuelvo y la reemplazo, y ya está traducida. Y fíjense de qué manera más fácil yo me llevé información de una base de datos que estaba en un nivel bastante oculto de la web. Lo mismo pasa con otras bases de datos, como por ejemplo de empresas. Hay una que está genial, que es el Aleph. El Aleph, que es data.occrp.org. Esta base de datos es genial. Es un proyecto de Europa del Este que comenzó por la lucha contra la corrupción y el crimen. Y ustedes pueden ingresar, pueden loguearse, ¿sí? Está bueno que se logueen. Yo ahí voy a buscar por país. Y si ustedes se loguean van a poder ver algunos recursos que están ocultos, ¿sí? Que si no están logueados no los ven. Por ejemplo, los Wikileaks, que en general la base de datos de Wikileaks está completa acá. Y hay mucha información de Argentina, ¿sí? Hay reportes del Banco Mundial, hay informes de compañías, hay informes que salieron de los Panama Papers, de los Paradise Papers. Hay mucho del banco, hay repositorios de más de 30 años del Boletín Oficial, segunda sección del Boletín Oficial, porque yo lo compartí con uno de los creadores. Paul Radu es uno de los creadores de esta base de datos. Yo tenía una base de datos muy grande de Boletín Oficial, quería que se hiciera pública, y gentilmente Paul Radu accedió a compartir todo lo que es formación de entidades. Pueden elegir por países, ¿sí? Ahí está, Argentina, y ven que hay documentos de Estados Unidos, es decir, daría como para talleres enteros sobre base de datos, pero digamos, este Link Binder que yo les compartí, los invito a que lo recorran porque hay mucha información, lo mismo de que esta base de datos, que es una de las más nuevas, sobre compañías petroleras y mineras. Resulta que acá está toda la data
sobre lo que pagan en concepto de explotación, las regalías. Yo puedo entrar por país, ¿sí? Puedo elegir un país, y una vez que elijo un país, acá me voy abajo, y una vez que carga, encuentro la lista completa de todas las mineras y petroleras que están en el país, bajo La Lumbrera, Cerro Negro, San José, las de Neuquén. Y lo bueno de esto, fíjense acá, que dice Download Country Data, descarga la data del país. Es que vos podés hacer clic y descargarte todo el registro completo de tu país con todo lo que hay. Es un zip, ¿sí? Cuando lo abren se van a encontrar con un CSV. Ahora sí, Carla, voy a dejar de compartir. Impresionante, Sandra, gracias. Gracias por esos tips, porque también nos ayudan a contestar algunas de las preguntas que surgían, ¿no? De qué hacer ante la escasez de información. Bueno, la verdad es que... Ir a buscarla afuera. Siempre hay algo que van a encontrar. Busquen afuera. Busquen, porque miren, el que busca encuentra, pero la tarea de búsqueda tiene que ser sistemática. Si ustedes dedicaran 15 minutos por día a buscar, solo 15 minutos por día, les puedo asegurar que con sistematicidad empiezan a encontrar primicias. Busquen afuera. Ahí en esa colección de bases de datos tienen mucho para revisar. Sí. Buenísimo. Sandra, tenemos algunas preguntas relacionadas a herramientas y otras relacionadas a el tema de los datos, más que nada de la parte en la cual expusiste sobre lo que estaban haciendo en relación al COVID. En primer lugar, tenemos una pregunta sobre qué interpolación usan para actualizar la población a 2021. INDEC. El INDEC. Sí, el INDEC tiene un link con acceso a un Excel donde tenés información ya, dame un segundito, ¿lo quieren? Se los comparto. Imagino que sí, porque ya hubo bastantes colegas que me han preguntado por esto. Esperen que lo busco, no lo tenía a mano, pero sé dónde está. Pues lo importante es saber dónde está. El INDEC tiene datos poblacionales. Acá. Sí. Ahora lo buscamos y lo compartimos, si no, no te preocupes. Bien, pero ya lo encontré. Dale. Ya lo encontré. Y acá. Lo comparto en el chat, ¿sí? Toque. Ya lo encontraste. Buenísimo. Ya lo encontré. Hay que trabajarlo ese Excel, ¿eh? Ahí sí. Va. O sea, es un Excel donde hay una abajo, los Excel tienen pestañas inferiores. Hay una pestaña por cada provincia, es decir, que hay que tomar, es un armado de un rompecabezas. O sea, no es que está ya todo procesado, porque son las proyecciones hasta el año 2040. Entonces hay que elegir el 2021, tiene su nivel de... Lleva un tiempito, un par de horas procesarlo, pero ahí está. Bien. Otra pregunta. El porcentaje que publica la provincia sobre vacunados se hace sobre los inscriptos, dato que no es público. ¿Está bien hacerlo sobre la población censal proyectada? Pregunta Ramírez. Tenemos un problema ahí. Nosotros estamos trabajando para poder establecer comparaciones con otros países, para saber más o menos dónde estamos. Mundialmente se ha tomado el criterio de considerar dosis aplicadas por sobre el total de la población. Ahora se empezaron a utilizar otros parámetros, obviamente para inflar el número de vacunados, ¿sí? Una cosa que podés hacer es calcular el porcentaje de personas vacunadas mayores de 18 años de edad. El tema es que ahí en el INDEC no tenés el corte a los 18 años. Hay que hacer un pedido de acceso a la información y conseguir la cantidad por provincia de personas de 18 a 20 años, porque el INDEC las tiene separadas por quinquenalmente, es decir, tiene por cada 5 años, es decir, de 15 a 19 años. Y no sabés en ese grupo de 15 a 19 años cuántos tienen 18 y 19. Lo otro es calcular por sobre los inscriptos, que es una forma de inflar el globo también. Ese dato no sirve más que
para tenerlo ahí, no te permite compararlo con ningún otro, porque yo no tengo esa misma calidad de información para otros países, entonces no sé dónde estoy parada. Nosotros seguimos usando sobre porcentaje de población, lo cual nos permite comparar con otros países, porque así se hace en otros países, y sí estamos averiguando el corte, el número de personas inscriptas, los cortes poblacionales y el número de personas inscriptas, pero hasta ahora es un dato que no se hace público. Debería estar en carteles así. La Nación debería publicar por provincia y por distrito la cantidad de personas anotadas, pero no sé por qué razón no se hace público. Clarísimo, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer como una última pregunta porque tenemos que seguir, lamentablemente, nos encantaría contestar las preguntas de todos, pero voy a hacer como una especie de recapitulación de varias preguntas que surgieron en relación a herramientas. Después, no se preocupen, igual vamos a tener un último espacio de preguntas antes de cerrar. Pero nos preguntan, además de Flourish, ¿qué otras herramientas para visualizar conocés? Si recomendás, por ejemplo, OpenCalc de Apache como hoja de cálculo. Bueno, ahí estamos ya hablando, en ese caso estamos hablando de herramientas de visualización para programadores. Tal vez sería interesante invitar a un programador que maneje lenguajes de programación para hablar sobre visualización interactiva con distintas herramientas, el D3, ahora se usa mucho D3, pero nosotros no estamos usando eso porque no nos permite resolver de manera rápida trabajo de visualización. Es un trabajo de visualización que de repente toma una semana desarrollarlo. Cuando estás cubriendo breaking news no te sirve. Necesitas una herramienta, generalmente son herramientas online que te dan una respuesta rápida, en términos de 20 minutos puedes tener un gráfico. Y el otro problema es que muchas de estas herramientas open source no soportan mucho tráfico. Gracias a Dios en Infobae tenemos un alto tráfico, entonces hemos probado algunas, o sea, las unidades de datos son como laboratorios, ¿no? Hemos probado varias herramientas, no quiero citarlas para no hacerles mala publicidad, porque en realidad las herramientas son buenas, solo que se rompen, ¿sí? Se rompe como si se rompiera el código, digamos, no soportan el alto tráfico, en especial en celulares. Entonces hay que ver si son responsive, es decir, si se ve bien en todos los dispositivos. Hay algunos criterios de calidad que tenemos, que es, por ejemplo, que se vea bien el gráfico en todos los dispositivos, que se vean celulares, en tablet, en todos los celulares, no solamente en Android, que también se vean en un iPhone. Y esas pruebas nos llevaron a usar Flourish como una herramienta de primera selección. Ahora, hay otras que son muy buenas también, que son online. Datawrapper es una de ellas. Y personalmente para mapas, a mí me gusta Carto, C-A-R-T-O, me encanta, pero son herramientas pagas. Estas, ¿eh? Carto, Tableau Public para alojar bases de datos también está buena. Tiene una versión gratuita, pero la mejor versión es la paga, como siempre. Entonces yo creo que si manejan con Google Spreadsheet, para empezar, que es una herramienta gratuita, y arrancan con Flourish, que es una herramienta gratuita, están bien ahí, ¿no? Me parece, es la fórmula que estamos usando nosotros ahora, nos dio muy buenos resultados, nos permite generar un volumen de noticias interesantes. En general, las unidades de datos, para que tengan una idea, producen en promedio a nivel mundial un producto cada 10 días, una crónica periodística, una visualización interactiva, un trabajo de datos cada 10 días, según un ensayo que se ha publicado el año pasado. Nosotros en pandemia estamos entregando 3 productos por semana, y eso solo lo podemos hacer porque trabajamos con estas herramientas que son rápidas, que nos permiten resolver situaciones de visualización de datos en pocos minutos. Hay muchas herramientas, hay gente que usa Infogram, hay mucho desarrollo propio en visualización de datos, y eso es lo que yo les quería mostrar ahora. Ahora les voy a mostrar lo que hay en desarrollo propio. Sí. Bueno, buenísimo, gracias. Y aprovecho para decir, paso el chivo de que si les interesa aprender a usar mejor Flourish y Spreadsheets en las capacitaciones que vamos a dar en la segunda parte, vamos a meternos un poquito más en detalle. Así que si se quieren inscribir, después les pasamos el link en el chat. Ahora bien, ¿qué vamos a ver ahora, Sandra? Bueno, ahora les quería mostrar un poco
en esta última parte de... Vamos a hacer el link. Tengo que compartir pantalla, ¿no? Me perdí. Vamos a compartir pantalla. No estás Perdón. compartiendo ahora sí, perfecto. Ahora sí, bueno. No, este era el link de las proyecciones por provincias, que recién sé que muchos preguntaban por el tema INDEC, y bueno, me interesaba, vamos a llevarnos esto para abajo, que tuvieran eso, ¿sí? Vamos a ir ahora a un par de herramientas que me interesa mostrarles. Una es Document Cloud. Document Cloud, si podemos compartir el link, Carla, documentcloud.org. Tienen que pedir acceso a una cuenta, es gratuito, pero lo más interesante de Document Cloud es que te permite alojar documentos y hacer lo que se llama scrapping de datos. Nosotros estamos todo el tiempo haciendo scrapping de datos. ¿Y qué significa hacer scrapping de datos? Acá tengo un documento viejo que me tocó accesar en 2019 cuando hicimos el trabajo de decretos secretos de la dictadura. Nos hemos encontrado con este tipo de documentos que este es un archivo que tiene 2 hojas nada más, pero por ejemplo, acá había un contrato de construcciones aeronáuticas y Prefectura Naval Argentina de la década del 70, y cuando fuimos a ver este documento resultó que tenía, yo creo como 490 páginas, ¿sí? Pero esto viene de una foto, es decir, si yo hago clic acá, intento copiar y pegar con el botón derecho, resulta que es una imagen. Bueno, se necesita una herramienta como Document Cloud, en este sentido que es la más sencilla para los periodistas de manejar. Yo encuentro que por lo menos la que me resulta más sencilla a mí. Cuando necesito extraer un dato, utilizo Document Cloud. Claro que hay herramientas como esta, por ejemplo, Easy PDF. Yo usaba hace muchos años, y para los que no tienen mucha experiencia en datos funciona bastante bien, que te permite convertir un archivo en PDF en un Excel, en un Word, o incluso te permite esto que se llama OCR Online. OCR, ¿saben qué significa? Optical Character Recognition, es decir, reconocimiento óptico de caracteres. Si ustedes tienen un PDF que proviene de una imagen, que proviene porque sacaron una foto con el celular a un documento, se te pasó o te lo pasaron en PDF, bueno, aquí podés subir y extraer. Si es perfecto, no es perfecto. Esta es una herramienta gratuita, como muchas otras más, debe haber como 3 docenas. ¿Que hay mejores herramientas? Sí, claro, hay programas específicos, toda la suite de Adobe tiene OSR, Nitro PDF también tiene una suite bastante completa, pero son programas pagos que cuestan obviamente bastantes dólares poder tenerlos. Ahora, esta herramienta, que es gratuita, tiene la característica que cuando yo subo un archivo, acá cuando le doy upload, acá a un archivo, cuando yo lo subo, me corre automáticamente un OCR. Y si se fijan acá, abajo a la izquierda, yo estoy abriendo, que se ve 3 opciones de ver el documento. Como document, que es lo que estoy viendo ahora, ¿sí? La tapa del documento o sus pestañas. Lo puedo ver como thumbnail, ¿no? Que lo veo como miniaturas, y ahí veo las 490 páginas que tiene el documento. Pero también lo puedo ver como texto. ¿Ven que dice plain text? Aquí, abajo, a la izquierda, plain text. Si yo hago clic en plain text, ¿ven? Esto puedo copiar, botón derecho, copiar, y me lo llevo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo subo, Document Cloud corre un OCR, corre un programa de reconocimiento óptico de caracteres que hace la extracción de datos, y eso se llama scrapping de datos. Cuando hacemos scrapping, que significa raspado, es porque estamos llevándonos una información que está encerrada en un formato, nos la llevamos, por ejemplo, a un Word, ¿sí? Y así no tengo que cliquear y teclear las 190 páginas. Esta es una de las muchas herramientas. Hay que pedir acceso a Document Cloud, es gratuita. Solo hay que demostrar que uno es periodista, con alguna nota publicada, un par de notas que hayan publicado con su firma, y eso será necesario. Si no publican algunas, pueden habilitar un blog,
en Blogger o en Blog o en WordPress, publican una nota en la que hayan usado un documento y demostrado, tienen que demostrarle, pues no quieren, los que administran Document Cloud no quieren que se utilice con fines que no sean los periodísticos. Es exclusivamente una plataforma para compartir documentos periodísticos. Cualquier otro documento que no sea de tipo periodístico no sería permitido. Esto en cuanto a Document Cloud, que permite subir documentos gratis y te corre el OCR para extraer los datos. Ahora hay otra herramienta que se llama Taboola. El link es taboola.technology. Carla, si lo podemos compartir. Ahí voy. Taboola.technology. Es segura, lo desarrolló un buen amigo mío, un colega, Manuel Aristarain. Él se dio cuenta que había periodistas y profesionales en general que tenían muchas dificultades para extraer tablas encerradas en PDF. Entonces lo que hizo, simplemente le hacen clic, descargan para Windows o descargan para Mac, y se van a encontrar, si tienen abierto el Chrome, con esta herramienta, ¿sí? Que es, como les digo, es segura, funciona sobre Chrome, se abre sobre Chrome. Yo ya subí, para que vean cómo funciona, este es un documento que llegó en PDF en formato cerrado, es la lista de los vacunados VIP en el Hospital Posadas, pero bueno, obviamente la necesitábamos tener en un formato abierto, estos datos estaban encerrados, digamos, en este PDF, y la forma de extraerlos fue subir aquí, voy a marcar lo que quiero extraer, ¿sí? Y hago botón derecho arriba donde dice Preview and Export Extracted Data, o sea, previsualice y exporte los datos extraídos. Ahí está haciendo la extracción, estoy viendo que me está devolviendo los nombres de manera correcta, y yo podría copiar todo esto, sí, así, lo copio, y, a ver, me voy acá. Bueno, insertar una nueva hoja. Sí. Genial eso, la verdad que no lo conocía. Y me lo puedo traer, ¿ven? Acá tengo por nombre y apellido, lo marqué, ya lo tengo separado. Si no, la otra forma es exportarlo como CSV, es el archivo que todos conocemos. Después hay otros formatos de archivo que ya lo usan los programadores en general, JSON, que no quiero complicarles con eso, digamos que para los periodistas el más fácil es el CSV. Es una herramienta fabulosa, Taboola, permite extraer tablas encerradas en los PDFs y es completamente gratuita. Dentro de los productos, voy a dejar 15 minutos para preguntas antes de cerrar. Dentro de los productos tenemos el Lead Binder con los ejemplos. Y sigue entrando gente. Les quiero compartir, no me acuerdo si tenías, Carla, les voy a pasar acá está, el link de la última presentación. A ver si lo está tomando. Ahí está. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos ejemplos que han ganado los Data Journalism Awards, que son los premios de periodismo de datos, ahora se llaman Sigma Awards. Hay muchos ejemplos que nos muestran por dónde están yendo los periodistas de datos. Es un caso que ha estado nominado y ganó varios premios. El caso del huracán María, los muertos del huracán María también ganó premios. Fíjense la foto arriba, al ancho de la plantilla, y después lo que sería la narrativa, ¿sí? Es una introducción no tiene título, ¿sí? No tiene título, es una introducción muy corta, y lo que es Read the Story o explora la base de datos. En Read the Stories
vean que hay una combinación entre un título, textos cortos, un fondo en el que hay visualizaciones interactivas, y en el que la visualización interactiva, yo lo único que estoy haciendo con el dedo es corriendo el cursor hacia abajo, nada más. En la medida que yo navego hacia abajo, va corriendo en segundo plano la visualización interactiva y en primer plano un texto corto, no más de 4 o 5 líneas, fíjense. Son dos cosas que van sucediendo al mismo tiempo. La información ligada a la visualización interactiva. Este trabajo recibió muchos premios, por eso quería dejarles el link para que lo exploren y puedan ver mejor cómo lo hicieron. Bueno, también tiene una base de datos, ¿no? Que la pueden revisar. Este caso que les quería compartir, un avión que se cae, ¿sí? Cómo lo manejó Reuters, ganó varios premios por eso, también estuvo nominado. Bueno, Reuters trabajó en el arranque con una imagen satelital que marcó la trayectoria del avión, la altitud y un poco de la ruta de vuelo hasta que el avión finalmente cae, pero entra a combinar elementos visuales como videos, como mapas, texto, gráficos, texto. Fíjense los textos cortos, ¿no? Son 3, 4 líneas, infografías, fotografías, más mapas, texto corto, infografía. O sea, hay una combinación de todo acá. Estuvo muy bien logrado la mejor visualización, el premio del año pasado, fue para Reuters, también con la carrera para salvar al Ganges, al río Ganges. Fíjense la foto al ancho de la plantilla, una foto de alta calidad, de alto impacto, son fotos tomadas con drones, ¿sí? En este caso. Y se repite, ¿no? La foto al ancho, el texto corto, fotografías de alto impacto y un mapa, que como ven es un mapa interactivo, porque está avanzando esa línea que ustedes ven y está avanzando en segundo plano el mapa y está avanzando el texto porque yo con el dedo estoy moviendo el cursor hacia abajo. ¿Ven cómo cambia? Bueno, esto es bastante parecido a la tecnología que se usó en lo de Huracán María, que lo vimos recién. ¿Ven? Yo estoy avanzando con el cursor hacia abajo, y lo que veo que es una narrativa completamente nueva. Son 2 planos, ¿sí? Primer plano y segundo plano. Vuelvo a una foto que es como la pureza, ¿no? La foto me vuelve a la cosa primitiva, el elemento más básico de lo que sería un dibujo, una foto, gráficos, infografías interactivas, como esto. Esto es diseño propio. Esto no se hace con Flourish, no se hace con Tableau ni cartón. Esto es desarrollo propio. ¿Qué significa desarrollo propio? Detrás de esto hay un equipo de programadores, ¿sí? Por eso necesitamos a los programadores. Hay un programador o un grupo de programadores que está escribiendo código que pega en la plantilla para que ustedes ahora puedan ver esto, ¿sí? Esto es una maravilla. En materia de innovación, tipo juegos, también Periodismo de Datos se ha ocupado de esto, aunque no es periodismo estrictamente periodístico, pero sí esto es una aplicación de noticias. En aplicaciones de datos, a ver, en Breaking News, en Open Data, pero ¿dónde la tengo? Acá. En aplicaciones de datos, esta hace muchos años se llevó todos los premios, es la del Texas Tribune, que hizo una aplicación donde todos los sueldos públicos los puso en línea. Por ejemplo, si yo busco un nombre, ¿no? Un nombre de una persona, lo puedo buscar por el nombre del empleado, para saber cuánto gana, o puedo buscar por la dependencia en la que trabaja, ¿sí? Yo busqué Greg, un nombre cualquiera, ¿no?
Entonces me dice, ok, este Greg Granato gana $130.000 al año, ¿sí? Y me dice, si no me, si no me deja ver, Google me pone, tengo que responder primero. Me deja ver la información de este señor, ¿sí? Cuándo entró, cuándo fue despedido, cuánto ganaba, etcétera, etcétera. Esto es Texas Tribune. Y los colegas de Panamá, lo cual demuestra que con herramientas gratuitas hicieron plantilla PTI en el marco del proyecto Abriendo Datos Panamá. A mí me tocó hacer la mentoría de este proyecto, me encantó haber trabajado con este grupo de gente. Desarrollaron un explorador que te permite navegar más de 153.000 funcionarios públicos, y bueno, todos estos datos con nombre y apellido, lo que gana cada persona, ¿no? Aunque no lo quieran creer, información de sueldos públicos hay mucho en Argentina, hay mucho que no hay, pero hay mucho que hay, y todavía no hay un explorador de sueldos en la Argentina, por lo tanto, bueno, me parece que podría ser algo que cualquiera de nosotros podría encarar. Yo lo tengo como un proyecto a futuro, pero bueno, si alguien quiere me puede ganar de mano, no hay problema. Buenísimo, muchas gracias, Sandra. Bueno, tenemos un montón de comentarios, ya hay mucha gente comentando lo interesante de todo esto y aclaramos que todos estos links que estuviste mencionando van a estar en este link de Livebinder que les vamos a enviar por mail junto con la encuesta de feedback que damos siempre en estas capacitaciones. Así que vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan, 5 o 10 minutos, para hacer unas últimas preguntas antes de cerrar. Ahí veo que están diciendo que es una de las mejores capacitaciones durante el año y medio de pandemia. ¡Wow! O sea... ¡Ay, qué lindo! Los quiero. Está buenísimo. Muchas gracias. Pero bueno, yendo a las preguntas, porque nos quedaban varias. Primero que nada, nos mencionaron la herramienta Pinpoint, Sandra, que es una herramienta nueva, que es de Google, que salió hace poco. No la conozco. No la conoces, bueno. Sí, o sea, sí he leído por ella, pero quiero decir, no he practicado con ella todavía. Ok, perfecto. No, pues la mencionaban como otra opción que, como para aplicar esta tecnología OCR que nos mostrabas con Document Cloud. Sí. Aprovechamos para contarles que la mostramos en el curso de periodismo de investigación. Pero bueno, yendo a las preguntas, que tenemos algunas y no quiero olvidarme de ninguna, había una que nos había quedado pendiente de antes, que es cómo hacemos para consultar los datos de elecciones de una ciudad o distrito. ¿Se te ocurre algún recurso para compartir? La justicia electoral o los tribunales electorales, dependiendo de cada jurisdicción, deberían tener esa información. Como yo cubro elecciones desde el año 83, no puedo creer, desde la primera elección, ya sé dónde están los datos a nivel nacional y provincia de Buenos Aires, que es lo que me ha tocado cubrir a mí. Pero imagino que desde FOPEA podríamos hacer considerando que se vienen las elecciones, no estaría mal, Carla, poder hacer un listado de links con recursos electorales para periodistas. Julio, ¿qué te parece? Yo puedo aportar los de Nación y Buenos Aires, y los colegas de las provincias pueden aportar los links de dónde está en cada provincia los datos de las elecciones anteriores, por ejemplo. Y podríamos crear una suerte de documento con recursos sobre elecciones para periodistas para una mejor cobertura. Pero la información está online, en los sitios de justicia electoral de cada provincia. Y bueno, Nación también tiene resultados a nivel nacional en formato abierto, ¿sí? Búsquenlos porque están. Los pueden buscar como datos abiertos, si hacen la búsqueda, datos abiertos, elecciones.gov.ar, seguramente van a encontrar, creo que hay registro desde el año 2007 en adelante. Buenísimo. Bueno, la verdad es que estamos como inundados de comentarios a la capacitación y diciendo que todo esto que estamos compartiendo es muy útil. Varios están diciendo que quieren profundizar, ¿no? Habría que hacer un taller, pero les digo la verdad. A ver, los talleres
requieren de hacer talleres de búsqueda, que esos son de repente los más sencillos de implementar, pero después los de Excel y los de scrapping hemos intentado hacer online, no es lo mismo. Entonces, cuando a mí me preguntan, mira, se pueden intentar hacer, es bastante difícil, por ejemplo, el tema de las fórmulas matemáticas, o como no, tiene su nivel de complejidad y requiere varias horas, varias sesiones. Pero no estaría mal hacer un taller también de Excel para periodistas. Bueno, Carla dijo que iba a haber de Flourish. Todos los que estén interesados en la herramienta de visualización, tomen el de Flourish. Así que me parece que lo mismo que el scrapping de datos, o sea, son talleres en sí mismos de 3 días, de 7 horas por día, cada uno de estos talleres. Cuando los damos presencial, digamos, con ejercicio, entonces presentamos, bueno, ahora tenés este documento, ¿cómo hacemos? Ahora tenés el otro, ¿cómo hacemos? Son talleres intensivos. Se pueden intentar en línea, y se lo dejo a Carla y a Julio para que un taller de scrapping, uno de Excel, y hay muy buenos instructores que son específicos de Excel, digamos, son mineros de datos. Mi fuerte es más el research, yo me especializo más en búsquedas, en revolver bases de datos, en encontrar, pero el periodista de datos tiene que saber un poco de cada cosa, un poco de búsqueda, un poco de análisis de datos, un poco de Excel, o un poco bastante, bueno, yo le digo un poco, pero quiero decir que no es que hay, bueno, porque yo busco, voy a dejar de aprender Excel, en realidad todos tenemos que conocer todas las herramientas. Pasa que, bueno, cada uno tiene la cosa que le gusta más, digamos. A mí me gusta mucho buscar y encontrar. Sandra, última pregunta que tenemos hasta ahora. ¿Cuál es la investigación de datos que más te ha conmovido hasta ahora? Ay, conmover es un término difícil. Porque, por ejemplo, la que publicamos hoy con Iván Ruiz, sobre los niños que murieron en pandemia, los chicos que murieron de COVID, fue difícil para mí, porque yo en la medida que iba procesando los datos y veía un nene de 2 años, un nene de 3 años, una nena de 4 años, te genera te moviliza, ¿me entendés? Cuando uno está tocando datos tan sensibles, porque de cada uno hay 120 niños muertos 129 niños muertos durante la pandemia, la nota que publicamos hoy con Iván Ruiz. Y debo decir que me conmovió. Si eso fue conmover, es el término que aplicaron para la pregunta, es una de las que en las últimas épocas más me conmovió hacer, porque fue esta semana. Y digamos, yo pensaba que detrás de cada número había una historia. Llamamos a Mendoza, donde la chiquita más joven del país, de San Rafael, Mendoza, una beba de 8 días. Fue difícil componer la pieza, fue difícil procesar los datos, una nota que nunca hubiera querido escribir, por eso sí me conmovió. Pero después hay otras investigaciones que me dieron mucha alegría. Pues los sentimientos son distintos, ¿no? Alegría, satisfacción, o no sé. Panama Papers fue muy especial para mí, significó mucho en mi carrera porque fue la primera vez que pude investigar con colegas. Yo estoy en Bahía Blanca, es la primera vez que pude investigar con colegas como Hugo Alcoramón, ahí conocí a Mariel Fitzpatrick, Maya Haster-Blasky, Iván Ruiz, Ricardo Brom, digamos, Emilia Delfino. Yo publiqué un par de años en Perfil con Emilia. Fue una oportunidad increíble conocer a estos grosos. Para mí, que era una periodista de provincia, digamos, haciendo cosas en la provincia, los temas cotidianos de aquí de Bahía Blanca, de repente me encontré con una investigación transnacional, millones de documentos. Fue una etapa de esos años de mucho aprendizaje, mucha responsabilidad. Lo tomé con mucha humildad, diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? No me importa estar última en la cola, ¿por dónde empiezo? Preguntando. Tuve colegas que me ayudaron mucho, por suerte, y por eso me gusta ayudar a otros colegas, porque siento que es una manera de devolver lo mucho que otros me dieron a mí.
Qué lindo esto que contás, Sandra, la verdad. Qué bueno y qué lujo poder escucharte acá en este espacio. Así que bueno, tenemos que ir cerrando lamentablemente, y nos quedan Sí, pocos minutos. tengo otro Zoom a las 4:05. Claro, así que Julio, si te parece, ya hacemos el cierre, no sé si estás por ahí. Bueno, sí, sí, acá estoy. Si No, no, tienen alguna, perdón, Julio, si tienen alguna duda, me encuentran en Twitter, me mandan un mensajito, se les perdió algún link en el camino, me encuentran en las redes sociales. me consta que está Sandra por todos lados. Uno se la encuentra por todos lados, siempre trabajando. Sandra, además de agradecerte eh, lo profundo, interesante que fue aprender esta herramienta, también quiero agradecerte por lo motivador que fue la charla. Esto de que los periodistas estamos en el periodismo porque no nos gustan los números y por allí hay que hacer números porque detrás de los números se esconde la realidad. Y al mismo tiempo, esos números nos exhiben un montón de historias que merecen ser contadas, con lo cual es una herramienta que hoy es fundamental para hacer un buen trabajo profesional como periodista. Así que te agradezco toda la información que nos diste, pero te agradezco de corazón la motivación y el gusto que da escucharte, la pasión que vos pones y la pasión que contagias. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Bueno, gracias, Julio, gracias, Carlos. Y gracias a todos, veo que son como casi 236 que se han sumado. Tan firme, ¿eh? No se movió nadie. No se movió nadie, se seguían añadiendo. Sí. Me emociona mucho. Así que nada, sigamos desde FOPEA organizando reuniones para capacitar periodistas. Estos encuentros son muy, muy útiles para todos. Yo aprendo de las preguntas que me van haciendo también, de qué cosas les interesa, ¿no? Después voy a leer tranquila todo el chat completo, pero nada, les agradezco mucho y nada, seguimos viéndonos y ojalá que FOPEA sea el ámbito en el que podamos encontrarnos siempre.